¿Qué pasaría si descubrieras que algunas de las tecnologías más avanzadas de la historia ya existían hace miles de años, mucho antes de lo que imaginamos? Desde mecanismos que predijeron eclipses hasta máquinas que dispensaban agua por monedas, las civilizaciones antiguas dominaron el arte de lo imposible. En este recorrido, vamos a sumergirnos en 15 inventos que, aunque creados en el pasado, parecen sacados de un futuro lejano. Cada uno de ellos cambió la forma en que entendemos el mundo y revelan que, cuando se trata de ingenio, no estamos tan lejos de nuestros antepasados. Aquí te mostramos lo que nunca te contaron de estos avances. Número 1. El carro que apunta hacia el sur. Imagina un vasto desierto o una extensa llanura china, donde los viajeros, antes de la invención de la brújula, debían encontrar la manera de no perderse entre el horizonte y las estrellas. En ese contexto, aparece un invento sorprendente: el carro que apunta hacia el sur. Este no es un simple carro. Es una obra maestra de la ingeniería china antigua, creada por eruditos que, en lugar de rendirse ante los desafíos del espacio abierto, decidieron enfrentarlo con ingenio. Este carro, que funcionaba bajo principios de engranajes diferenciales, era una suerte de brújula mecánica en tiempos en que aún no existía el magnetismo en la navegación. A simple vista, parecía un vehículo normal, pero en su interior contenía un mecanismo sofisticado que permitía que una estatua montada sobre él siempre señalara hacia el sur, sin importar cuántas veces girara el carro. ¿Magia? No. Ciencia antigua llevada al extremo. La creación de este vehículo está atribuida a un funcionario de la dinastía Han, pero sus orígenes datan incluso de antes, alrededor del siglo III a.C. Sí, el genio de este aparato radicaba en su uso de engranajes conectados a las ruedas del carro. A medida que este avanzaba, los engranajes movían el puntero de la estatua para que ajustara su dirección, de modo que siempre señalara en una única dirección, el sur. Este mecanismo, aunque basado en un principio relativamente sencillo, es una de las primeras manifestaciones del engranaje diferencial, un componente que seguimos usando hoy en día en la industria automotriz moderna. Este carro que apunta hacia el sur fue mucho más que un invento curioso. Representó una herramienta crucial para los viajeros de la antigüedad, permitiéndoles navegar en terrenos vastos y monótonos sin perderse. Imagina a un grupo de mercaderes viajando por las interminables estepas, sabiendo que mientras el carro siga apuntando hacia el sur, no perderán el rumbo. Esto era especialmente útil en lugares donde no había señales claras de orientación, como montañas o ríos. La confianza en este ingenioso artefacto fue tal que durante siglos fue una referencia esencial para los exploradores chinos. Número 2. El reloj de agua. Cuando uno piensa en relojes, lo primero que viene a la mente son los elegantes relojes de pulsera o los enormes relojes de pared que dan la hora con sus punteros giratorios. Pero mucho antes de que existieran estos modernos dispositivos, los antiguos griegos ya habían encontrado una forma ingeniosa de medir el tiempo utilizando uno de los recursos más básicos: el agua. Así es como nace la clepsidra o reloj de agua, un dispositivo que no solo medía el paso del tiempo, sino que también simbolizaba la paciencia y la precisión en una época en la que cada segundo contaba de una manera diferente. El concepto era simple, pero brillante. Un recipiente lleno de agua con un pequeño agujero en el fondo permitía que el líquido se escapara lentamente. A medida que el nivel del agua disminuía, se podía calibrar para medir el tiempo que transcurría. Este tipo de reloj se usaba en diversas situaciones, pero una de las más interesantes era su aplicación en los tribunales de la antigua Atenas. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, el tiempo también jugaba un papel crucial en la justicia. Cada orador tenía un tiempo limitado para presentar su caso, y la clepsidra se encargaba de marcar ese lapso con precisión. Si el agua dejaba de fluir, el discurso debía concluir. Sin embargo, la historia de la clepsidra no comienza en Grecia. Sus orígenes se remontan a Egipto y Babilonia, donde los relojes de agua ya existían, aunque en formas más rudimentarias. Pero fue en la antigua Grecia donde este ingenio realmente cobró vida. Los griegos no solo perfeccionaron su diseño, sino que lo convirtieron en una herramienta esencial para la astronomía y la medición del tiempo en general. De hecho, Ctesibio, un famoso ingeniero y matemático griego, llevó la clepsidra a otro nivel al diseñar versiones más avanzadas que compensaban las variaciones en la presión del agua, logrando un flujo constante y preciso. Estos relojes de agua no eran solo funcionales, también eran visualmente impresionantes.
Algunas versiones griegas incluían elaboradas pantallas que mostraban la hora en un dial con un puntero, lo que los convertía en un dispositivo no solo útil, sino también hermoso a la vista. Pero la verdadera genialidad de la clepsidra griega radicaba en su precisión. Estos relojes eran tan precisos que podían usarse para cronometrar eventos astronómicos, lo cual era un logro impresionante en su época. Número 3. La balista. Cuando escuchamos la palabra balista, quizás nos venga a la mente una poderosa máquina de guerra capaz de lanzar enormes proyectiles. Y no estaríamos equivocados. La balista fue una de las armas más impresionantes y temidas de la antigüedad, y su historia es tan emocionante como las batallas en las que jugó un papel decisivo. Imagina una gigantesca ballesta capaz de disparar rocas, lanzas o dardos con una fuerza tal que podía atravesar murallas, destruir torres o derribar soldados enemigos desde distancias sorprendentes. Así era la balista. Los primeros indicios de esta majestuosa máquina de guerra se encuentran en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Siracusa, durante el siglo IV a.C. C. Fue allí donde los ingenieros comenzaron a experimentar con el principio de torsión, utilizando cuerdas retorcidas de tendones o pelo animal para almacenar y liberar energía. La balista griega, o catapelta, era capaz de disparar pequeñas flechas o piedras con una fuerza impresionante. Pero no fue hasta que los romanos tomaron el control de esta tecnología que la balista alcanzó su máximo potencial. Los romanos no solo adoptaron la balista, sino que la perfeccionaron hasta convertirla en una máquina de guerra temida en todos los campos de batalla. Los romanos estandarizaron su diseño, haciéndola más versátil y poderosa. Podían disparar proyectiles enormes a distancias mayores, y su precisión era tal que podían apuntar directamente a objetivos específicos, como torres o puertas fortificadas. A diferencia de otras máquinas de asedio, como la catapulta, que dependían de la fuerza bruta, la balista ofrecía una precisión letal. En las batallas de asedio, la balista jugaba un papel crucial. Imagina un ejército romano enfrentándose a una ciudad fortificada. Mientras los soldados mantenían las líneas, las balistas lanzaban sus proyectiles a gran velocidad, debilitando las murallas y creando brechas por las que los soldados podían infiltrarse. La potencia de estos proyectiles era tal que se decía que una sola piedra lanzada por una balista podía derribar una sección completa de una muralla. Sin embargo, no todo era destrucción. La balista también fue utilizada en el arte de la defensa. Las legiones romanas a menudo llevaban versiones más pequeñas y portátiles de la balista, conocidas como escorpios, que podían ser usadas para defender sus campamentos o emboscadas. Estas pequeñas versiones eran ideales para atacar a soldados enemigos a larga distancia con gran precisión, lo que les daba una ventaja táctica significativa en muchas batallas. Número 4. El tornillo de Arquímedes. Si alguien te dijera que uno de los inventos más ingeniosos y duraderos de la antigüedad fue diseñado para mover agua de un lugar a otro, podrías pensar que no suena muy impresionante. Pero cuando se trata del tornillo de Arquímedes, la historia cambia completamente. Este dispositivo, atribuido al brillante matemático e ingeniero griego Arquímedes, es uno de los logros más notables de la ingeniería antigua, y su diseño ha sobrevivido intacto durante más de 2000 años. El tornillo de Arquímedes, a primera vista, parece una simple hélice enroscada en el interior de un tubo. Pero su simplicidad es engañosa, porque lo que este dispositivo permite hacer es realmente asombroso: elevar agua desde niveles más bajos a niveles más altos con muy poco esfuerzo. Este tipo de tecnología era invaluable en la antigüedad, cuando la gestión del agua era crucial para la agricultura, el drenaje y otros usos cotidianos. Imagina un agricultor en la antigua Grecia, necesitando llevar agua desde un río hasta sus campos. Con el tornillo de Arquímedes, solo necesitaba girar la manivela del dispositivo, lo que hacía que el agua atrapada en los espacios entre la hélice y el tubo se desplazara hacia arriba a lo largo de la trayectoria en espiral. Esto permitía mover grandes cantidades de agua con un esfuerzo relativamente pequeño. El diseño del tornillo es tan eficiente que su uso se extendió rápidamente por todo el mundo antiguo. Se utilizaba para regar campos, bombear agua desde pozos profundos e incluso para drenar agua de las bodegas de los barcos. Su versatilidad hizo que fuera una herramienta fundamental en la ingeniería y la agricultura de la época. Lo más impresionante del tornillo de Arquímedes es que su diseño ha permanecido prácticamente inalterado durante más de 2 milenios. Incluso hoy en día, versiones modernas del tornillo se utilizan en diversas industrias.
Se pueden encontrar tornillos de Arquímedes en plantas de tratamiento de aguas residuales, donde ayudan a mover líquidos a través de distancias verticales. También se utilizan en plantas hidroeléctricas, donde los tornillos actúan como turbinas para generar electricidad a partir del agua en movimiento. Pero el tornillo de Arquímedes no solo fue un triunfo de la ingeniería práctica, sino también una maravilla intelectual. Su diseño es un testimonio del genio de Arquímedes, quien fue capaz de aplicar principios geométricos y matemáticos a problemas del mundo real de una manera que sigue siendo admirada hoy en día. No es de extrañar que este invento haya perdurado tanto tiempo. Número 5. La máquina de vapor de Hero. Cuando piensas en la máquina de vapor, probablemente te imagines los trenes de la revolución industrial, llenos de humo y energía, avanzando a toda velocidad. Pero la verdad es que los primeros pasos hacia el aprovechamiento del vapor se dieron mucho antes de que las locomotoras surcaran los paisajes. De hecho, una de las primeras máquinas de vapor fue creada por Hero de Alejandría, un inventor y matemático griego, alrededor del siglo I después de Cristo. Este dispositivo, conocido como la eolipila o pila de viento, es considerado uno de los primeros motores a vapor de la historia. Hero, quien ya había sorprendido al mundo antiguo con sus numerosos inventos mecánicos, diseñó esta máquina en forma de una esfera metálica hueca montada sobre dos tubos que la conectaban a una caldera de agua. El principio era sencillo pero revolucionario. Cuando el agua en la caldera se calentaba, se producía vapor que se dirigía a través de los tubos hasta la esfera. En la esfera, el vapor salía a través de dos boquillas curvadas, lo que generaba una fuerza que hacía girar la esfera sobre su propio eje. Este dispositivo no tuvo aplicaciones prácticas en su tiempo, pero lo que representaba era increíble: el aprovechamiento de la energía del vapor para crear movimiento. Hero no solo había diseñado una curiosidad científica, sino que había sentado las bases para el desarrollo de motores a vapor siglos más tarde. Aunque en su época, la eolipila era vista más como una herramienta para entretener a la élite o para demostrar principios de la física, Hero estaba, sin saberlo, abriendo el camino hacia la revolución industrial. Número 6. El astrolabio. El astrolabio, una de las herramientas más fascinantes de la antigüedad, fue el precursor de muchas tecnologías que hoy damos por sentadas. Aunque hoy tenemos GPS, aplicaciones de mapas y sofisticados telescopios, en la antigüedad, la navegación y la astronomía dependían de la habilidad de leer el cielo. Y es aquí donde entra en juego el astrolabio, un dispositivo que no solo permitía a los navegantes orientarse, sino que también ofrecía a los astrónomos una ventana hacia el universo. El origen del astrolabio se remonta a los antiguos griegos, y su invención se le atribuye a Hiparco, un astrónomo y matemático del siglo II a.C. Sin embargo, su uso y perfeccionamiento se extendieron mucho más allá de la Grecia antigua, alcanzando su máximo esplendor durante la Edad de Oro islámica. Los astrónomos islámicos lo mejoraron, lo expandieron y lo llevaron a nuevas fronteras, haciéndolo indispensable en la navegación y en el estudio de las estrellas. Imagina tener en tus manos un objeto circular lleno de grabados y discos giratorios. A simple vista, parece solo una pieza de metal decorada, pero en realidad es una herramienta sumamente sofisticada. El astrolabio permitía medir la altitud de los cuerpos celestes, calcular la hora del día o la noche, e incluso predecir eclipses. Para los navegantes, era esencial para determinar la latitud mientras cruzaban vastos océanos, permitiéndoles orientarse en el mar abierto, donde el horizonte no ofrecía ningún otro punto de referencia. El astrolabio consistía en una placa circular llamada máter, sobre la cual descansaba un disco giratorio, o rete. Este último tenía indicadores que representaban las posiciones de las estrellas más importantes, y podía girar sobre la placa, que mostraba una proyección del cielo. Mediante este complejo pero preciso sistema, los navegantes y astrónomos podían alinear el astrolabio con una estrella y, a través de simples cálculos geométricos, determinar su posición relativa en el firmamento. Este instrumento fue utilizado no solo por navegantes, sino también por científicos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, universidades y academias lo consideraban una herramienta indispensable para la investigación astronómica. Johannes Kepler y Tycho Brahe, dos de los más grandes astrónomos de la historia, hicieron uso del astrolabio para desarrollar sus teorías sobre los movimientos planetarios. Era una herramienta no solo para observar, sino para entender los patrones celestiales. Lo más impresionante del astrolabio es su capacidad para realizar cálculos geométricos complejos con gran precisión.
lo que lo convierte en una de las primeras computadoras analógicas de la historia. Este dispositivo revolucionó la forma en que los humanos comprendían y navegaban por el mundo. Los navegantes europeos lo utilizaban para cruzar el Océano Atlántico, permitiéndoles aventurarse hacia tierras desconocidas con mayor confianza. Número 7. Los molinos de viento persas. Hace miles de años, en las vastas llanuras de Persia, el viento no solo soplaba sobre la tierra, sino que también movía las primeras máquinas que aprovechaban la energía eólica para realizar trabajos mecánicos. Estos no eran los típicos molinos de viento que asociamos con los paisajes de Europa, sino una versión mucho más antigua y, en muchos sentidos, más innovadora. Los molinos de viento persas son uno de los ejemplos más antiguos conocidos de cómo los humanos aprendieron a utilizar las fuerzas de la naturaleza para su beneficio. Los primeros registros de estos molinos de viento datan del siglo VII después de Cristo. Aunque algunos historiadores sugieren que podrían haber existido incluso antes. A diferencia de los molinos de viento europeos, que giraban horizontalmente, los molinos persas tenían un diseño de eje vertical, lo que los hacía únicos en su funcionamiento y apariencia. Estaban construidos con materiales locales, como madera, caña y arcilla, lo que les permitía integrarse perfectamente en el paisaje árido de la meseta iraní. Imagina una estructura rectangular con un eje central, sobre el cual se disponían varias aspas verticales. Cuando el viento soplaba, estas aspas giraban el eje, que a su vez movía las muelas en la base del molino. Este sistema era utilizado principalmente para moler grano, un recurso vital en la economía agrícola de la región. Pero los molinos de viento persas no solo se usaban para moler, también se empleaban para bombear agua, una tarea crucial en una región donde el acceso al agua era limitado. La genialidad de estos molinos radicaba en su capacidad para aprovechar los fuertes vientos que soplaban de manera constante durante los meses de verano. Estos vientos, conocidos como los vientos de los 120 días, eran lo suficientemente potentes como para hacer girar las aspas del molino de forma continua, permitiendo a las comunidades persas mantener una producción constante de harina y agua, incluso en las condiciones climáticas más duras. Lo que hacía que los molinos de viento persas fueran especialmente eficaces era su capacidad para funcionar independientemente de la dirección del viento. A diferencia de los molinos de viento europeos, que debían ser ajustados para alinearse con el viento, los molinos persas podían capturar el viento desde cualquier dirección gracias a su diseño de eje vertical. Esto les daba una ventaja significativa en un entorno donde el viento podía cambiar de dirección sin previo aviso. Número 8. El pantógrafo. A primera vista, el pantógrafo puede parecer un aparato mecánico simple, pero detrás de sus varillas articuladas se esconde una maravilla de la ingeniería antigua. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, en una época en la que no existían las fotocopiadoras, los grabadores y dibujantes lograban replicar con precisión un diseño o patrón a diferentes escalas? El pantógrafo, inventado en la antigua Grecia, fue la respuesta a esta necesidad. Este ingenioso dispositivo permitía no solo copiar, sino también escalar imágenes y dibujos, ya fuera agrandándolos o reduciéndolos, todo con una exactitud sorprendente. El funcionamiento del pantógrafo se basa en principios geométricos simples, pero su utilidad es asombrosa. Está formado por un conjunto de varillas unidas en forma de paralelogramo, que mantienen una proporción constante mientras se mueven. Al mover una de las varillas sobre el dibujo original, una segunda varilla, conectada a la primera, trazaba el mismo movimiento sobre una superficie en blanco, permitiendo la replicación exacta del dibujo, ya sea en su tamaño original o en una escala mayor o menor. Este sencillo principio permitió a los artistas de la antigüedad realizar copias perfectas de sus obras sin tener que empezar de cero. Uno de los usos más fascinantes del pantógrafo en la antigüedad fue en el arte de la escultura y el grabado. Los escultores griegos podían utilizar el pantógrafo para ampliar bocetos pequeños y detallados a escalas monumentales, lo que les permitía trabajar en grandes estatuas y relieves con una precisión que asombraba a todos. Los grabadores, por su parte, utilizaban el pantógrafo para replicar intrincados diseños en metales, una técnica esencial para la creación de monedas y medallas. Imagina la paciencia y la habilidad necesarias para lograr estos resultados sin las herramientas modernas, y entenderás por qué el pantógrafo fue tan revolucionario. Pero el pantógrafo no solo se limitaba al mundo del arte, también desempeñó un papel crucial en el desarrollo temprano de la ingeniería mecánica.
A medida que la metalurgia y la fabricación de maquinaria se volvieron más sofisticadas, el pantógrafo fue adaptado para su uso en máquinas herramientas. Permitía la producción en masa de componentes metálicos con patrones complejos y fue fundamental en la fabricación de armas de fuego, donde se utilizaba para grabar detalles en las superficies de las armas y para fabricar piezas de maquinaria con gran precisión. Número 9. La grúa griega de rueda dentada. En la antigua Grecia, la construcción de grandes templos y monumentos como el Partenón requería algo más que la fuerza bruta. Requería ingenio y soluciones tecnológicas avanzadas. Una de las innovaciones más importantes en el campo de la ingeniería fue la creación de la grúa de rueda dentada, un dispositivo que revolucionó la construcción de las estructuras más emblemáticas del mundo antiguo. Esta grúa no solo facilitaba el levantamiento de enormes bloques de mármol, sino que también permitió a los arquitectos y constructores griegos alcanzar nuevos niveles de precisión y eficiencia. La grúa de rueda dentada era un dispositivo relativamente simple en su concepto, pero enormemente eficaz en su ejecución. Consistía en una gran rueda de madera montada horizontalmente, con una cuerda o cable enrollado alrededor de un eje central. Los trabajadores caminaban dentro de la rueda, como si fueran hámsters en una rueda gigante, y al hacerlo, hacían girar el eje, lo que enrollaba la cuerda y levantaba las cargas atadas al otro extremo. Este sistema permitía levantar piedras y columnas que, de otro modo, habrían requerido una enorme cantidad de mano de obra para ser movidas. La verdadera magia de la grúa de rueda dentada residía en su capacidad para multiplicar la fuerza humana. Gracias al principio de la palanca y la rueda, un número relativamente pequeño de trabajadores podía levantar pesos inmensos, como los bloques de mármol que se usaban para construir templos y monumentos. La ventaja mecánica que ofrecía este dispositivo no solo reducía el esfuerzo físico necesario, sino que también permitía a los constructores controlar la velocidad y la dirección en la que se levantaban las cargas, algo fundamental para la precisión en la construcción de estructuras como el Partenón. Imagina a un grupo de trabajadores griegos, caminando lentamente dentro de una rueda gigante, mientras un enorme bloque de mármol se eleva suavemente hacia los cielos, listo para ser colocado con precisión en la estructura de un templo. Esta escena no era infrecuente en las grandes obras de construcción de la época, y aunque la fuerza física seguía siendo importante, la introducción de la grúa de rueda dentada permitió a los arquitectos griegos construir más rápido, de manera más segura y con mayor precisión que nunca antes. Número 10. La máquina expendedora de Herón. Si alguna vez te has parado frente a una máquina expendedora para comprar una bebida o un snack, seguramente no te has detenido a pensar en los orígenes de este ingenioso dispositivo. Pero la verdad es que el concepto de la máquina expendedora no es moderno en absoluto. De hecho, su primera versión fue creada en el siglo I después de Cristo. Corresponde a uno de los más grandes ingenieros de la antigüedad, Herón de Alejandría. Aunque no dispensaba refrescos ni snacks, la máquina de Herón tenía una función igualmente interesante. Entregaba agua bendita a los visitantes de los templos. Imagina la sorpresa de los antiguos cuando se acercaban a un templo y, tras insertar una moneda en una máquina, obtenían una cantidad específica de agua bendita para sus rituales de purificación. En una época en la que la automatización era algo prácticamente inexistente, esta máquina debía parecer un verdadero milagro de la ingeniería. El funcionamiento de la máquina expendedora de Herón era simple pero brillante. Cuando una persona insertaba una moneda en la ranura superior, esta caía sobre una bandeja conectada a una palanca. El peso de la moneda inclinaba la bandeja, lo que a su vez abría una válvula y permitía que una pequeña cantidad de agua bendita fluyera desde el interior de la máquina. Una vez que la moneda rodaba fuera de la bandeja, la palanca volvía a su posición original, cerrando la válvula y deteniendo el flujo de agua. Este mecanismo aseguraba que cada moneda dispensara solo una cantidad específica de agua, evitando el desperdicio. Este invento no solo facilitaba el acceso al agua bendita, sino que también introdujo un elemento de control y novedad en la experiencia religiosa. En lugar de depender de los sacerdotes para distribuir el agua, los devotos podían realizar este acto de purificación de manera automática, lo que añadía un aire de misterio y asombro al ritual. La máquina de Herón era, en muchos sentidos, una combinación perfecta de tecnología y espiritualidad, mostrando cómo los avances mecánicos podían integrarse en la vida cotidiana de la antigüedad. Aunque la máquina expendedora de Herón se utilizaba principalmente en los templos,
Su concepto de automatización fue un precursor de muchas tecnologías que hoy consideramos esenciales. Las máquinas expendedoras modernas, aunque mucho más avanzadas, siguen basándose en los mismos principios de automatización que Herón utilizó en su invento hace casi 2000 años. Incluso el sistema de intercambio de monedas por un servicio o producto es el mismo. Número 11. La batería de Bagdad. En 1938, un arqueólogo alemán llamado Wilhelm König hizo un descubrimiento extraordinario en las cercanías de Bagdad, Irak. Encontró lo que parecía ser una simple vasija de terracota, pero lo que contenía en su interior desafió las expectativas de los historiadores y arqueólogos. Este artefacto, que llegó a conocerse como la batería de Bagdad, generó un intenso debate sobre su posible uso. ¿Podrían los antiguos haber conocido la electricidad mucho antes de lo que se pensaba? Esta es la fascinante historia de la batería de Bagdad. El artefacto en cuestión consiste en un pequeño cilindro de cobre enrollado dentro de una vasija de terracota. En el centro del cilindro hay una barra de hierro, y todo el dispositivo estaba sellado con betún en la parte inferior. Si bien parece un simple recipiente, muchos investigadores creen que, si se llenara con un líquido ácido como vinagre o jugo de limón, la interacción entre el cobre y el hierro podría generar una corriente eléctrica. Básicamente podría haber sido una batería capaz de producir 1 voltio o más de electricidad. La datación de este artefacto lo sitúa entre el 150 y el 600 después de Cristo. C. Durante la era del Imperio Parto o Sasánida. Sin embargo, la falta de documentación histórica precisa sobre su propósito ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Para qué usaban los antiguos este dispositivo? Una teoría es que la batería de Bagdad se utilizaba para procesos de galvanoplastia, en los que el oro o la plata se adherían a otros metales mediante la electricidad. Esta idea está respaldada por el hecho de que los antiguos egipcios y otras civilizaciones ya conocían técnicas de dorado y plateado, lo que sugiere que los partos o sasánidas podrían haber utilizado métodos similares. Número 12. La prensa de palanca griega. Si has oído hablar del gran matemático e ingeniero Arquímedes, probablemente lo recuerdes por su famosa frase: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Esta frase se relaciona directamente con uno de sus principios más importantes, la palanca. En el mundo antiguo, la palanca no solo era un concepto teórico, sino una herramienta práctica que permitió a los griegos llevar a cabo todo tipo de tareas, desde la agricultura hasta la construcción de edificios monumentales. La prensa de palanca fue una de las aplicaciones más brillantes de este principio, y fue clave para extraer aceite de aceitunas y vino de uvas en la antigua Grecia. La prensa de palanca era una máquina simple pero poderosa. Estaba formada por una larga viga de madera, la palanca, cuyo extremo estaba conectado a una gran piedra que actuaba como contrapeso. En el otro extremo de la viga se aplicaba fuerza, lo que hacía que la piedra descendiera con gran presión sobre las aceitunas o las uvas, extrayendo todo su jugo de manera eficiente. Imagina lo que significaba para los agricultores de la época poder extraer aceite de oliva de esta forma, una de las fuentes más importantes de grasa y energía en la dieta mediterránea. Lo fascinante de la prensa de palanca no es solo su simplicidad, sino su efectividad. Al aprovechar el principio de la palanca, los griegos podían multiplicar la fuerza aplicada, lo que les permitía obtener mayor cantidad de aceite o vino con mucho menos esfuerzo físico. Este principio también fue utilizado en otras aplicaciones, como en la construcción de grandes edificios. Los griegos empleaban la palanca para mover bloques de piedra de manera más eficiente, lo que les permitió construir algunos de los monumentos más icónicos de la historia, como el Partenón. Número 13. El órgano de agua de Ctesibio. En la antigua Alejandría, Ctesibio, un inventor brillante y multifacético, estaba siempre buscando nuevas formas de aplicar sus conocimientos en hidráulica y neumática a dispositivos que impresionaran tanto a los eruditos como a los ciudadanos comunes. Una de sus invenciones más sorprendentes fue el órgano de agua, o hydraulis, un instrumento musical que combinaba la física con el arte, utilizando la presión del agua para producir un sonido que resonaba en anfiteatros y templos. Imagina estar en un anfiteatro griego o romano, rodeado por una multitud, cuando de repente, el sonido potente de un órgano empieza a llenar el aire. Este no era un instrumento cualquiera. El hydraulis de Ctesibio era una de las primeras máquinas musicales de teclado de la historia. ¿Cómo funcionaba?
Muy simple en teoría, pero increíble en su ejecución. Un gran recipiente lleno de agua, llamado cofre de viento, estaba conectado a una serie de tubos. Al bombear aire al cofre, el agua actuaba como regulador, manteniendo una presión constante dentro del sistema. Cuando el organista presionaba una tecla, se abría una válvula que permitía que el aire fluyera a través de uno de los tubos, produciendo un sonido. El hidráulis era capaz de generar una amplia gama de tonos, desde notas suaves hasta potentes acordes que podían llenar los más grandes espacios públicos. El uso de agua como regulador de presión permitía que el instrumento mantuviera un tono sostenido y constante, lo que lo diferenciaba de otros instrumentos de viento de la época. Este órgano de agua no solo era una curiosidad tecnológica, sino que se convirtió en un instrumento musical popular tanto en el mundo griego como en el romano. Los emperadores romanos, en particular, encargaron versiones elaboradas de este instrumento para sus villas y palacios, donde se usaba para entretenimiento en banquetes y celebraciones. El sonido del hidráulis era tan impresionante que también se utilizaba en espacios públicos como estadios y anfiteatros, donde podía ser escuchado por cientos, si no miles, de personas a la vez. Número 14. El mecanismo de Antiquítera. El descubrimiento del mecanismo de Antiquítera en el año 1900 dejó boquiabiertos a arqueólogos y científicos por igual. Este artefacto, hallado en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Antiquítera, ha sido descrito como la primera computadora analógica del mundo, y con razón. Datado alrededor del 150 después de Cristo. C. El mecanismo de Antiquítera es un dispositivo mecánico increíblemente avanzado para su época, diseñado para predecir eventos astronómicos con una precisión asombrosa. Su complejidad ha desconcertado a los expertos, y durante décadas fue un misterio sin resolver, hasta que los avances en la tecnología moderna permitieron comprender su funcionamiento. Imagina a los antiguos griegos observando el cosmos y buscando formas de predecir los ciclos celestes. Aunque no tenían telescopios ni satélites, su conocimiento de la astronomía era impresionante. El mecanismo de Antiquítera fue creado para seguir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, y para predecir fenómenos como eclipses y las fases de la Luna. Lo que hace que este dispositivo sea tan sorprendente es la cantidad de engranajes de bronce que contiene, al menos 30, algunos de los cuales son tan complejos que no se verían de nuevo en la historia de la ingeniería hasta el siglo XVI. La construcción del mecanismo es fascinante. Su engranaje más grande tenía 223 dientes, lo que permitía seguir el ciclo metónico de 19 años, un periodo tras el cual las fases de la Luna se repiten en los mismos días del año. Además, en la parte trasera del dispositivo había 2 diales en espiral, uno de los cuales mostraba el ciclo de Saros, utilizado para predecir eclipses. Este tipo de engranajes diferenciales, que permiten calcular la diferencia entre 2 posiciones angulares, no se volverían a ver en dispositivos mecánicos hasta mucho después de la caída del Imperio Romano. Número 15. El sismoscopio de Chang-Heng. En el año 132 después de Cristo, C. En la antigua China, el erudito Chang-Heng inventó un dispositivo que cambiaría para siempre la manera en que se detectaban los terremotos, el sismoscopio. Este asombroso artefacto es considerado el primer dispositivo del mundo capaz de detectar movimientos sísmicos mucho antes de que existiera la tecnología moderna de sismógrafos. Lo que Chang-Heng creó fue una verdadera obra de arte en términos de ingeniería, combinando principios mecánicos avanzados con una estética impresionante. El sismoscopio de Chang-Heng tenía una forma parecida a una enorme urna de bronce, con un diámetro de aproximadamente 2 metros. La superficie del artefacto estaba decorada con 8 cabezas de dragón, cada una orientada hacia una de las direcciones principales de la brújula. Bajo cada dragón se colocaba un sapo de bronce con la boca abierta. Dentro del sismoscopio, Chang-Heng instaló un mecanismo extremadamente sensible que podía detectar las ondas sísmicas provocadas por los terremotos. El funcionamiento del sismoscopio era realmente asombroso. Cuando ocurría un terremoto, el movimiento de la Tierra hacía que uno de los dragones soltara una bola de bronce en la boca del sapo que se encontraba directamente debajo de él. La dirección en la que caía la bola indicaba el origen del terremoto. Si, por ejemplo, la bola caía desde el dragón orientado hacia el oeste, los observadores sabían que el terremoto había ocurrido en esa dirección. Este sistema permitía no solo detectar los terremotos, sino también determinar de dónde venían,
lo que era crucial para una respuesta rápida en un imperio tan vasto como la China de la dinastía Han. Las mentes del pasado nos enseñan que la innovación no tiene época, solo hace falta curiosidad y determinación.